Hola, hola, bienvenidos a nuestro Deeper Podcast. Sean bienvenidos todos ya a nuestro segundo episodio, ¿verdad? De este podcast. Es una bendición poder estar con ustedes. Mi nombre es Alejandra Cuello y estoy con Daniel Contreras, ¿verdad? Así que sean muy bienvenidos. Esperemos que ahí donde sea que nos estés viendo o escuchando te pongas cómodo y podrás pues estar con nosotros un tiempito por aquí para poder escuchar algo de lo que queremos hablar el día de hoy. Damos gracias a Dios porque ya iniciamos nuevo mes, ya estamos en agosto, ¿verdad? Súper rápido se nos fue el año, pero pues a nosotros en Explosión nos emociona cuando ya viene un nuevo mes, porque todos los meses tenemos una serie especial, ¿verdad? Dedicada a poder tratar durante todo este mes. Así que ya estarán viendo en nuestras redes sociales cuál es la serie de este mes. Y si no la has visto, pues te invitamos a que vayas a nuestro Instagram, a nuestro Facebook como Explosión El Paraíso, y ahí vas a poder ver cuál es la serie de este mes de agosto. Y bueno, pues sin más preámbulo, hoy está conmigo aquí Daniel Contreras. Él es uno de los jóvenes activos que tenemos en nuestra iglesia. Y pues hoy quise invitarlo, ¿verdad? Que nos pudiera acompañar por aquí para poder compartir un poco de lo que es su testimonio, pero también vamos a hablar sobre lo difícil que es muchas veces dejar el mundo o dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres o simplemente la vida pasada. Cuando conocemos a Cristo, creo que es una de las luchas más difíciles que tiene un cristiano recién convertido, ¿verdad? O una persona que se está reconciliando con Dios. Empezar a retomar nuevamente esa intimidad, esa relación con Dios es como un poco difícil porque hay muchas cosas del mundo que ya se adhieren a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿verdad? Y Daniel es una de las personas que nosotros lo conocemos desde el primer día que llegó a la iglesia, ¿verdad? Conocemos su proceso y pues bueno, no me voy a quitar mucho tiempo a Daniel, ¿verdad? Para que nos pueda contar y pues que vamos a empezar conociendo un poquito a Daniel de cómo fue que usted llegó a la iglesia, cómo fue que de alguna manera usted llegó a Ágape o cuándo fue que Ágape llegó a su vida. Bueno, antes de todo, ¿verdad? Si me equivoco, me disculpo de antemano. Es mi primer vez en esto, ¿verdad? Así que me disculpo nuevamente. Bueno, y me acuerdo que para cuando llegué a Ágape fue un 10 de abril del año 2022. Me acuerdo que yo pasaba por ahí, por el local de la iglesia, y me acuerdo que me dieron un volante. Yo llegué a Ágape y Explosión por medio de un volante. Fueron personas que Dios mandó, ¿verdad? Mandó para mí, porque según yo no tenía nada más. Pero como les digo, fue un domingo. A la fecha nunca se me va a olvidar. Fueron 2 domingos seguidos de que Dios me mandó 2 ángeles diferentes para que pudiera llegar a Ágape y Explosión, donde encontré una familia, ¿verdad? Y como les digo, fue algo que yo no lo esperaba para nada. Pero como dicen, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos y sabemos que Dios tiene algo preparado para nosotros. Así es. O sea, miren que hasta tiene marcada la fecha, ¿va? Yo lo admiro mucho por eso, porque a veces le preguntan a uno cuándo fue que llegó a la iglesia, cuándo fue que se convirtió a Cristo, y a veces uno se pasa por alto esas fechas, pero qué bueno que el 10 de abril del 2022 quedó marcado para Daniel. Y creo que desde ese día para acá, pues Dios empezó una obra, la perfeccionó y la sigue perfeccionando en Daniel, ¿verdad? Y bueno, pues ya una vez que Daniel llega a la iglesia, ¿verdad? Lo conocemos parte de su proceso mientras pues se alejó de Dios y su proceso en Dios también, porque anteriormente usted ya conocía de Dios, era una persona que se había alejado quizás. Y empezamos a conocer su proceso y creo que una de las cosas que más pude ver o que más pudimos, porque estuvimos ahí cerca de él en todo su proceso, ¿verdad? Aunque no lo crean, estuvimos ahí pasito a pasito con Daniel, ¿verdad? Dios ha puesto algo en explosión y es que cuando nosotros vemos a un joven llegar, cuando entra por la puerta de la iglesia, no vemos a un joven ahí que llegó, sino que vemos a una persona y decimos, ¿qué va a hacer Dios, verdad, con esta persona o como esa pieza de barro, verdad? ¿Qué forma le va a dar Dios a esta persona? Y creo que así vimos a Daniel desde un momento que lo conocimos, ¿verdad? Y llegó a la iglesia. Yo recuerdo que fue un domingo, ¿verdad? Habíamos regalado unas frutas ese día, ¿sí o no? Sí, ¿va? Habíamos hecho un ejemplo ahí en la prédica acerca de los frutos y él se llevó uno, ¿verdad? De ellos y no me olvido de ese día porque sí.
sí fue especial haberlo conocido. Y como les digo, desde que lo vi, yo dije, algo Dios va a hacer con esta persona, ¿verdad? Así que, y pues bueno, ahí estuvimos cerca de su proceso y pudimos ver, ¿verdad? Que quizás una lucha que la vimos en él, pero que sé que todos la pasamos en algún momento y fue cómo soltar muchas cosas del mundo. Entonces, Daniel, ¿cómo piensa usted o qué nos puede compartir acerca de lo difícil que es dejar el mundo o dejarlos nuestra manera pasada de vivir para comenzar una nueva vida en Cristo? Bueno, creo que eso para nosotros como jóvenes sabemos que decimos que es demasiado difícil, ¿verdad? Pero la verdad que no. Cuando tenemos a Cristo de nuestras manos, en nuestro corazón, sabemos que es lo más fácil que podemos hacer. Me acuerdo que yo tenía gustos musicales sobre grupos, ¿verdad? Y tenía mi galería de ellos. ¿Para qué? Y ponía mis estados y todo eso. Y me acuerdo que mis líderes, Alejandra, cada rato me decían, Daniel, borre eso. Yo a veces me enojaba. A veces, dice él. Bueno, siempre. Yo me enojaba. Incluso llegué a un tiempo donde, bueno, esto primer vez, ellas no lo saben. Yo alguna vez silencié mis estados para que ellas no lo vieran. Vamos a saber cuántos jóvenes hacen lo mismo. Los silencié, ¿verdad? Para que yo ya no los aguanto y todo eso. Pero en realidad fue cuando, gracias a ellos, ¿verdad? La lucha que tuvieron ellos conmigo, les agradezco demasiado. La paciencia que me tuvieron, porque sí, yo era rebelde, ¿verdad? Pero como les digo, sabemos que muchas veces decimos, es difícil. Es que usted no piensa por lo que es difícil dejar el mundo y todo eso. Pero en realidad, cuando sabemos que Dios tiene algo preparado para nosotros como jóvenes, sabemos que va a ser lo más fácil. Va a ser lo más fácil que nosotros podamos hacer. Y en el proceso, ¿verdad? Vamos a ver demasiadas cosas, demasiadas pruebas. Pero las pruebas van a ser algo para que nosotros podamos mejorar nuestra vida día a día en Cristo Jesús. Así es, y es difícil, no es nada fácil, es difícil. No crean que fue un proceso de una semana, de 2 semanas, fue un proceso de meses, ¿verdad? Hubo un tiempo que hasta se ausentó de la iglesia, quizás por esa presión que a veces los jóvenes piensan, ¿verdad? O creen que esa presión que a veces uno como líder, no es una mala presión, ni tampoco es que estamos ahí, ¿verdad? Hostigando ni nada, pero a veces nosotros les aconsejamos, cuiden lo que comparten, cuiden lo que escuchan, cuiden a quienes siguen, porque todo eso influye mucho. Y como lo hablábamos el mes pasado acerca de la presión social, que a veces de tanto que escuchamos y de la vida que llevan otras personas, las personas que seguimos, artistas, influencers o nuestros ídolos, ¿verdad? Porque a veces los hacemos ídolos, y empezamos a seguir cómo viven ellos, su estilo de vida, o ¿cómo les puedo decir? Consecuentemente, perdón, esa es la palabra correcta. Consecuentemente, ¿verdad? De todo lo que escuchamos, de todo lo que vemos, llegamos a practicar inconscientemente muchas veces lo que escuchamos o lo que vemos. Entonces, a veces uno de líder está ahí como, chicos, cuiden lo que comparten, cuiden lo que escuchan. Y con Daniel era un trabajo de todos los días. Yo no sabía que él me silenciaba en sus historias, ¿verdad? Pero me silenciaba a mí, pero no silenciaba a Dios, ¿verdad? Así que jóvenes, me silencian a mí, silencian a sus líderes, pero no a Dios, ¿verdad? Entonces hay que ser conscientes de eso, ¿verdad? Y creo que la importancia de tener personas alrededor, ¿verdad? Como nuestros líderes que se encargan de corregirnos cuando hay que corregirnos, de enseñarnos, de guiarnos, pero creo que a veces es más fácil dejarnos guiar que dejarnos corregir, ¿verdad? ¿Usted qué piensa acerca de cómo lo pasó usted con su proceso las múltiples veces que recibía corrección y corrección y corrección? Y dice usted que se enojaba. ¿Qué nos puede decir de eso ahora que ya pasó el proceso? Bueno, con eso, ¿verdad? Que decimos que muchas veces nos enfadamos con las personas que no nos dicen que no debemos de publicar cosas que en realidad no son. Me acuerdo que, bueno, hace poco miré una frase que decía, lo que compartes en tus historias es lo que compartes en tu vida. Y creo que si nosotros compartimos cosas que no deberían de ser, esto mismo va a reflejar en nosotros mismos. Como, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, hay una frase que dice que el que no arriesga no gana. Y creo que si nosotros arriesgamos a dejar el mundo, ganaremos una victoria, ganaremos una batalla que sabemos que
fue difícil y va a ser difícil, pero siempre que con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestros líderes, incluso hasta con las personas que sabemos que son especiales para nosotros, vamos a ver una victoria increíble, una victoria que nosotros lo podemos mirar corta, pero sabemos que para Dios la victoria que vamos a tener va a ser mucho más larga y va a ser un ejemplo, porque eso es lo que vamos a hacer si dejamos de seguir el mundo, ¿verdad? Vamos a ser un ejemplo para muchas personas. Pero creo que si en esto nos enfadamos cada vez que nos dicen algo, creo que en realidad no tendremos absolutamente nada para que las demás personas, las demás jóvenes puedan ver algo en nosotros. Así es, y qué importante es considerar eso, ¿verdad? Que las redes sociales, sí, son redes sociales donde sociabilizamos, donde hacemos vida social, conocemos amigos, pero importante esa frase que decía que lo que compartimos en las redes es lo que compartimos en nuestra vida, y eso es muy cierto. Hay muchos cristianos que en su vida personal, nosotros tratamos con ellos y que Dios le bendiga y Jesús aquí, Jesús allá, ¿verdad? O tienen una vida sirviéndole al Señor, pero cuando ya vemos redes sociales, vemos de qué cosas comparte, todo eso también habla mucho y tiene que haber una congruencia. En un cristiano tiene que haber una congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿verdad? Porque nos volvemos como los políticos, ¿verdad? Que decimos vamos a cumplir y no cumplimos, ¿verdad? Y delante de Dios, así como juzgamos a un político, ¿verdad? Muchas veces deberíamos de autoexaminarnos y ver que somos como ellos en ese aspecto. Decimos, voy a cambiar, voy a mostrar a Dios, pero una vez saliendo de la iglesia, una vez que el líder está silenciado en los estados, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero hay muchas personas que se dan cuenta que vienes a la iglesia y de repente ven las cosas que tú compartes y es como que no cuadra, ¿va? Como que 2 más 2, no sé si es 4 o si es 2, porque no me da el resultado con lo que dice, más lo que realmente demuestra, ¿verdad? Entonces es importante que podamos valorar eso y creo que, como decía Daniel, ¿verdad? Las redes sociales tienen un poder y a veces Dios nos da la oportunidad de tener esas herramientas en la mano para poder llevar a Dios a otras personas, ¿verdad? Y bueno, ya hablando de redes sociales, vamos a entrar a un punto más que me gustaría que Daniel nos compartiera. Bueno, ya les compartimos que Daniel lleva a la iglesia, ¿verdad? Tuvo su proceso, no fue de meses, de días ni semanas, sino de meses, ¿verdad? Y pues Dios fue quien hizo la obra, ¿verdad? Las correcciones siempre estaban, los consejos siempre estaban, pero al final nosotros creemos que es Dios quien hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Y que los cambios, las transformaciones en las personas sucedan. Y creo que lo que Dios ha hecho en la vida de Daniel ha sido algo espectacular, porque a medida que lo hemos visto crecer y perseverar en Dios, en la iglesia, él se ha ido involucrando en servicios. Creo que si usted tuviera ocho manos, 8 pies, él estaría en todos los ministerios de la iglesia, ¿verdad? Porque es un joven muy, muy servicial y tal vez quizás en el mundo era así. Usted era así antes de conocer a Cristo, súper servicial. Con pocas personas. Con pocas personas. Ahora con quien sea lo van a ver, ¿verdad? Y si la iglesia se inventa un ministerio más, Daniel dice, yo me quiero meter, ¿verdad? Amén. Daniel no pone excusas. ¿Qué iba a decir? No. Daniel no pone excusas y eso a Dios le encanta, ¿verdad? Pero lo que quiero llegar es que él es un joven muy servicial. Y recuerdo que un día hicimos como un llamado, ¿verdad? Para entrar al Ministerio de Media. Y recuerdo que él llegó, ¿verdad? Y él nos dijo, yo no sé usar una computadora, yo no sé usar nada, pero quiero servir en el Ministerio de Media, ¿verdad? Y ahí estuvimos poco a poco dándole capacitaciones y todo, hasta que pues hasta el día de hoy ya es parte de los sonidistas de la iglesia y los encargados de ProPresenter, que es la proyección visual de la iglesia, ¿verdad? Y es todo un reto. Es todo un reto entrar a algo que uno no sabe, ¿sí o no, Daniel? Así es. Es todo un reto empezar a aprender algo que nunca hemos aprendido, pero estamos asombrados del resultado porque nuevamente no hemos sido nosotros, ha sido Dios quien ha dado las capacidades y tal vez Él no sabía que eran sus capacidades, las que tenía ahí guardaditas, hasta que las puso al servicio de Dios. Entonces cuéntenos cómo fue ese proceso de empezar a servir en algo que tal vez no manejaba al 100, pero usted quería. Bueno, respecto a eso, ¿verdad? Me acuerdo que yo insistía demasiado a los pastores, a la pastora más que todo. Yo le decía, pastora, yo quiero servir. Incluso una vez ella me dijo, Daniel, me dice, te toca servir hoy. Y yo como que le dije, hoy no, le digo yo. Entonces ella me dijo, ok. Pero creo que cuando yo le dije esa vez a la pastora, hoy no,
creo que fue cuando sentí algo que me decía, no, tenés que servir en esto, tenés que servir, tenés que servir. Pero en realidad yo insistía demasiado a la pastora. Yo le decía, pastora, yo quiero servir. Pastora, yo quiero servir. Y ella me decía, espérate, voy a platicar con Alejandra, voy a platicar con Derek. Y yo creo que la pastora ya no me quería ni ver, creo, porque tanto que no insistía, yo creo que la pastora también ya se escondía de mí. Pero en realidad no fue así, ¿verdad? La pastora únicamente solo estaba esperando la luz verde que Dios iba a mandar en ese tiempo. Y como dijo Alejandra, yo soy parte de Media, gracias a Dios, un ministerio, ¿verdad?, bendecido. ¿Para qué? Pero en realidad yo llegué a Media sin saber absolutamente nada, sin saber cómo prender una computadora, ¿verdad? Y todo eso. Pero hoy, gracias a Dios, sé cómo se maneja una computadora, sé cómo se maneja un poco el sonido, ¿verdad? Y todo eso. Pero en realidad el servicio es es una bendición para nosotros, porque ahí aprendemos demasiadas cosas que en realidad no teníamos en mente cómo aprender o algo así. No sabíamos que estábamos capacitados para hacer eso. Pero en realidad sí, llegué a Media, como les digo, sin saber absolutamente nada. Y hoy, gracias a Dios, sé mucho más de lo que me imaginaba. Pero les agradezco a todas las personas, ¿verdad?, que estuvieron conmigo día a día enseñándome las cosas. Y hubo un tiempo que yo no me enseñaban unas cosas y a los minutos a mí se me olvidaba absolutamente. Se me olvidaba porque sí. Incluso hace poco tuve una charla con Derek aquí en Media, y me acuerdo que, un día antes, y el día siguiente teníamos un examen del 4K y se me olvidó absolutamente todo. Se me olvidó lo del examen y se me olvidó lo de ProPresenter. Y yo quedé en blanco. Yo como que, ¿y ahora? Digo yo. Pero en realidad sí, ha sido una experiencia inolvidable para mí. Ha sido una bendición para mi vida haber entrado a Media, ¿verdad? Y como decía Alejandra, creo que si se abre otro ministerio, Daniel Contreras es el primero. Yo soy multiusos. Yo soy multiuso. Él es un todólogo, en todo. Así es. A mí sí yo hago lo que me pongan a hacer, ¿verdad? Y siempre con ese entusiasmo de servir a Dios, porque sin entusiasmo no hacemos absolutamente nada. Y creo que muchas veces le agarramos cariño al servicio, ¿verdad? Y creo que en realidad nuestro servicio debe ser con entusiasmo al 100. No, hoy no tengo ganas, hoy no quiero, no. Sino que al 100 servir con todo, servir con las mismas expectativas de que empezamos el primer día en servir. Creo que esa es una de las cosas principales, ¿verdad? Servir así como el mismo día, como digo, de servir con el mismo entusiasmo, con las mismas energías al 100 y todo eso. Excelente. Y cabe recalcar, ¿verdad?, que como decía Daniel, él no sabía usar absolutamente nada de tecnología en computación y todo ese tipo de cosas. Hoy es una de las personas que más conoce el programa que él dijo, ProPresenter, una de las personas que está aprendiendo a usar o a controlar lo que es el sonido de la iglesia. Y ahí fallando a veces, como todos, porque no solamente él ha estado aprendiendo, todos aprendemos aquí, creo que en Dios, así como nunca se deja de conocer a Dios, nunca se deja de aprender, ¿verdad? Y cuando se trata de servir, nosotros lo queremos hacer bien. Y creo que Media es uno de los ministerios en los que nos gusta y nos exigimos como equipo y nos deberíamos de autoexigir, dar siempre lo mejor, ¿verdad? Y recuerdo que él empezó con ProPresenter ahí iniciando con la computadora. Hubo un día que me dijo, no me ayude, que yo ya sé cómo hacer todo, ¿verdad? Y eso me alegró mucho. Dije, yo sé que Dios fue quien le dio esas capacidades y tal vez no las conocía hasta que las empezó a poner al servicio de Dios. Y a medida pues fue avanzando, ya hoy él es el encargado también de hacer las frases que se proyectan durante la prédica, ¿verdad? Así que si tú vas a la iglesia y de repente miras una frase ahí en pantalla, fue Daniel, ¿verdad? Daniel ya está aprendiendo diseño. Imagínense, empezó en la computadora, luego en el sonido, ahora va por diseño. Y oramos mucho para que Dios despierte esas capacidades, porque a veces los jóvenes tenemos creatividad y tenemos energía, tenemos pasión, pero a veces no sabemos en qué.
o de qué manera ponerla al servicio de Dios, ¿verdad? Y Daniel así comenzó. Y una de las cosas también que quiero recalcar o agregar, ¿verdad? Es que cuando nosotros vimos ese proceso de Daniel, cuando usted le decía, pastora, quiero servir, como dijo usted, estábamos esperando la luz verde. Pero esa luz verde no es para ver si Daniel puede, no, sino que el momento de nosotros decir, porque estaba en su proceso en ese tiempo todavía, estaba en ese proceso de dejar esas cosas que todavía no dejaba, y cuando nosotros realmente le empezamos a dar la oportunidad de servir, su mente se empezó a ocupar de las cosas que Dios le empezó a asignar. Entonces su mente ya se enfocaba más en lo que a Dios le agradaba, en el servicio a Dios, y su mente empezó a desocuparse para otras cosas, ¿verdad? Que antes era lo que lo detenían. Y creo que eso es importante en el servicio, porque hay jóvenes que quieren servir, no saben cómo empezar o no saben de qué manera hacerlo, pero el servicio trae propósito. Yo creo que, así como dice Daniel, yo no sabía usar una computadora ni nada, pero el hecho de servir al Señor le dio propósito. Y hoy él ya puede usar una computadora, puede manejar programas y está en constante aprendizaje. Hace poco me dijo, Ale, quiero tomar fotos, ¿verdad? Quiero fotografía ahora. Entonces, uno cuando empieza a servir y ve que uno hace las cosas con pasión y entusiasmo, como dice Daniel, y para Dios con excelencia, uno quiere más, y quiere aprender más, y quiere aprender más, y eso es el propósito que Dios nos da. Y ya para ir terminando la historia de Daniel, vaya, empezamos con cómo llegó a la iglesia, su proceso, cómo empezó a servir. Y ahora pues me gustaría saber, Daniel, o que nos compartiera a todos, qué es lo que usted espera de usted en este tiempo, que en este momento, en estos tiempos que vienen, qué es lo que usted aspira, cuáles son sus expectativas. Este mes, por cierto, en las reuniones generales, el poder de las expectativas es el nombre de la serie de este mes de agosto. Y dígame usted cuáles son sus expectativas para usted. ¿Cómo se mira usted en este nuevo mes o en el próximo año? ¿Qué aspira? ¿Qué siente usted que quiere crecer y que le falta y que le gustaría seguir creciendo? Creo que mis expectativas para ese resto del año, ¿verdad? Y para el próximo sería aprender mucho más de Dios, ¿verdad? Y sobre todo entregarme por completa a Él y aprender nuevas cosas para que poner al servicio de Dios, ¿verdad? Y todo eso. Como dijo Alejandra, quiero empezar a tomar fotografía y creo que esa es una de mis expectativas también más esperadas, ¿verdad? Pero creo que ahí vamos tiene que ir poco a poco, ¿verdad? No todo de un solo. Pero sí, como les digo, mis expectativas para este nuevo año y para el resto de que nos queda es enamorarme mucho más de Dios, buscar por completamente a Él, ¿verdad? Y entregarme absolutamente solo a Él, sin que cosas negativas o que cosas vengan a nuestra mente. Yo miraba un video que decía, Dios, ayúdame a enamorarme más de ti, a modo que el mundo ya no me interesa absolutamente nada. Y creo que esa debería de ser como una oración para nosotros como jóvenes, ¿verdad? Que muchas veces pensamos en Dios y tanto como se nos vienen cosas que hacíamos nosotros en el mundo o hacíamos en nuestra vida pasajera. Creo que esto debería de reflejarnos en nosotros, en decirnos, Dios, ayúdame a enamorarme más de ti. Ayúdanos a enamorarnos y a entregarnos absolutamente a ti, ¿verdad? Hasta que se nos olvide el mundo. Sabemos que en el mundo hay cosas pasajeras. Son cosas pasajeras que nos las dan, pero más sabiendo que si venimos a Cristo o nos entregamos a Cristo y nos enamoramos a Él, encontraremos cosas permanentes. Encontraremos cosas que en realidad nos pueden ayudar, ¿verdad? En nuestro crecimiento espiritual y ayudarnos a enamorarnos mucho más de Dios. Así es, excelente, excelente eso. Creo que cuando nosotros le servimos a Dios, ¿verdad? Así como Dios nos da ese propósito, creo que así como decía Daniel, Dios nos da cosas permanentes. Se refiere, o si lo podemos ejemplificar, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, a ese es el joven como que le cuesta un poquito entregarse a Dios porque quizás ya saben a lo que van a entrar. Ya sé lo que es servir, ya sé el compromiso, sé que tengo que orar, sé que tengo que comprometerme más, pero el servir no es solamente un compromiso. Yo creo que el ejemplo de Daniel, el hecho de que vino sin saber nada, hoy ya sabe más de lo que pensó,
y sigue teniendo interés de seguir aprendiendo y la iglesia le abre las puertas para seguir aprendiendo. Creo que cuando un joven ve la iglesia o ve el servicio de esa manera, se da cuenta de que en Dios las cosas no terminan, ¿verdad? Tal vez él dice, yo ya sé usar la computadora, ya sé sonido, pero ahora quiero foto. Y seguramente después de foto me va a decir Alejandra, quiero diseño. Y luego de diseños, Alejandra, quiero producción. Y va a seguir, ¿verdad? Anhelando querer más y más y más, porque cuando sabemos ver el servicio de la manera correcta, nos damos cuenta de que hagamos lo que hagamos, nos enseña y nos ayuda a darle nuestro mejor servicio a Dios. Y segundo, nosotros como personas, como cristianos, como hijos de Dios, crecemos en conocimiento, en habilidades, en capacidades. Y creo que cuando empezamos a ver que con el servicio realmente ganamos más de lo que pensamos, le agarramos ese amor, esa pasión al servicio. Yo creo que Dios es el único capaz de poner en nuestros corazones una pasión por servirle, que no vayamos a encontrar la manera de volver atrás, de retroceder, porque ya encontramos nuestra verdadera pasión, nuestra verdadera entrega y sabemos para lo que hemos sido hechos, ¿verdad? Y así como Dios pues nos ha ido sorprendiendo individualmente, ¿verdad? Hemos visto el crecimiento de Daniel y creemos pues que tanto en lo secular, en lo personal, profesional, que ahorita va a iniciar a dar esos primeros pasos ya en lo que es la universidad, pues sabemos que Dios lo va a respaldar, que así como Él se ha entregado, Dios lo va a respaldar. Y creo que es una de las promesas que tiene un servidor de Cristo, un joven o una persona que sirve. En este caso los jóvenes, si servimos, estamos asegurando que la promesa se cumpla más temprano que tarde. Pero cuando estamos alejados de Dios, nuestros sueños, nuestros anhelos están de largo y los vamos a alcanzar, pero están de largo. Hoy miré una imagen que decía, cuesta, pero sin Dios cuesta más. Entonces son difíciles las cosas, pero con Dios nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos para servirle a Él muchas veces, y ese sacrificio, esa entrega, esa pasión hace que muchas promesas empiecen a desatar y empezar a acelerarse en nuestras vidas. Entonces creo que qué bonito, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en su vida, Daniel, y nosotros como su líder, ¿verdad? Los pastores de la casa también creemos que Dios va a abrir muchas puertas, así como ha abierto puertas en conocimiento, en crecimiento, en esta rama de media, pues de la misma manera Dios va a ir abriendo puertas y más puertas. Entonces, bueno, ya para ir culminando, Daniel, solo dígales a los jóvenes que nos ven, que quizás están como en esa duda de servir, me meto a servir, me comprometo, no me comprometo, y también para esos jóvenes que están sirviendo y que están pasando problemas o pruebas, porque aún cuando somos servidores no todo es color de rosa, a veces pasamos nuestras pruebas, nuestras dificultades, y por algo la Biblia dice que en nuestra debilidad va a estar nuestra fortaleza. Entonces, dele un consejo a esos jóvenes, un consejo para los que no saben si empezar a servir o no al Señor, y para aquellos que están sirviendo y tal vez han bajado la guardia por alguna prueba o circunstancia difícil. Bueno, verdad, a los jóvenes que están con esa decisión de si servir o no servir a Dios, les animo a que tomen esa valentía de servir a Dios, y créanme que al momento de servir van a ver demasiadas cosas obrando en su vida, porque en realidad si servimos a Dios, Él nos va a recompensar, ¿verdad? Sobre muchas cosas. Y aquellos jóvenes que se han retirado de su servicio, les invito nuevamente también a ellos a que se involucren de nuevo, ¿verdad? Ellos a volver a iniciar, ¿verdad? A que no dejen su servicio, ¿verdad? Porque sabemos que el servicio es una bendición de Dios para nosotros, y creo que el servicio para nosotros, creo que cuando empezamos a servir y todo eso, sabemos que muchas veces se nos vienen problemas, se nos vienen dificultades y todo eso, pero no dejemos, ¿verdad?, que los problemas o todo eso nos hagan bajar la guardia, ¿verdad?, sobre nuestro servicio. Sabemos que estas son pruebas que Dios nos pone para ver si somos capaces, ¿verdad?, de seguir sirviendo incluso hasta con problemas. Sabemos que con los problemas no servimos al 100, pero creo que deberíamos de dejar esa carga, así como le dice su palabra: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Así que pidámosle a Dios de que nos quiten esas cargas, que nos haga descansar en Él, para que así podamos servir con la mejor actitud que podamos tener, ¿verdad?
Así es. Bueno, esperamos pues que este podcast, este episodio, te haya ayudado a poder identificar el hecho de que quizás son excusas, que quizás no deberían ser excusas para servir y que podamos ver el servicio de otra manera. Sé que es un compromiso, una responsabilidad, pero no debería ser una carga, sino más bien decir, esta es mi oportunidad, esta es mi chance para conocer mi propósito, para lo que soy bueno, mis habilidades, mis dones, mis talentos. Y quizás si tienes capacidades que tú ya sabes cuáles son, ya las identificaste, por medio del servicio irás perfeccionando, perfeccionando y Dios te va a llevar a más y más y más. Así que esperamos que sea de mucho provecho, ¿verdad? Que nuestro testimonio del día de hoy de Daniel pues haya llenado y tocado tu corazón para entender que vos también podés ser parte de ese testimonio, ¿verdad? De poder ver a Dios obrar de principio a fin y seguirlo viendo obrando en tu vida. Así que sin más preámbulo les decimos que Dios les bendiga más.